Hola chicos, ¿cómo están? ¿Listos para nuestra clase de hoy? Bien, el tema que vamos a ver es análisis de textos expositivos. Lo primero que tenemos que hacer, ya lo saben, siempre lo hacemos, es aplicar proceso de lectura a nuestro juego teórico. Lo hacemos con la intención de facilitar la comprensión del tema de clase. ¿Bien? Ok, entonces, bueno, comencemos. La semana pasada hablábamos de lo que era el análisis de textos. ¿Qué entendíamos por análisis de textos y qué era lo primero que teníamos que hacer? Hablábamos de lo que era el proceso de lectura y hablábamos de la paráfrasis, tanto mecánica como constructiva. Bueno, pues bien, esos son los pasos preliminares del análisis de cualquier tipo de texto. Otra cosa que comentábamos también la clase pasada era que dependiendo del tipo de texto, era el formato o los pasos que íbamos a seguir para un análisis. Bueno, pues ahorita vamos a ver concretamente cómo es que analizamos los llamados textos expositivos, que también conocemos como científicos. Y le llamamos expositivos o científicos porque justamente buscan transmitir información sobre algún área de la ciencia en particular. Puede ser cualquier área de la ciencia, cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de este tipo de textos es dar a conocer los avances en alguna rama de la ciencia. Generalmente, estos textos son resultado de la investigación científica. De allí el nombre que tienen de científicos. Expositivos porque dan a conocer. Científicos porque aquello que dan a conocer son precisamente los avances en alguna rama de la ciencia. Dado que su propósito entonces es el dar a conocer, cumplen una función referencial, es decir, pretenden informarnos. Y su forma de redacción predominante va a ser la expositiva, porque van a presentar información, ¿vale? Y vean cómo aquí estamos mezclando ya los diferentes criterios de clasificación textual que mencionábamos en la clase antepasada. Decíamos que los textos se dividen o se agrupan de acuerdo a su propósito comunicativo, a su forma de redacción o a su género textual. En este caso, el género textual de este tipo de textos que vamos a trabajar hoy es el género científico, como género textual. Pero como utilizando el criterio de forma de redacción, se consideran expositivos. Y utilizando el criterio de propósito comunicativo, serían referenciales o informativos. Entonces, ya aquí estamos jugando, estamos mezclando con todas las formas de clasificación, que es lo que sucede en la vida real. ¿Sale? Cuando nosotros clasificamos simplemente o presentamos cierta clasificación, es solamente con fines de estudio, pero en la vida real, pues todo se mezcla con todo. Bien, entonces, bueno, el propósito es dar a conocer los avances en alguna rama de la ciencia. ¿Qué tipos de textos científicos o expositivos podemos encontrar? Y ya lo habíamos mencionado también de rapidito cuando vimos tipología textual. Dentro de los textos expositivos o científicos, van a clasificarse o los vamos a agrupar según el público al que van dirigidos. En este sentido, tenemos textos especializados que están dirigidos hacia expertos, personas que ya dominan el tema y por lo tanto requieren conocimientos previos. No los podemos leer o comprender nosotros simples mortales si no pertenecemos a esa área de la ciencia. Tenemos también los textos didácticos. El público al que van dirigidos es a los estudiantes. Su propósito es formativo.
Y por último, tenemos aquellos que van dirigidos a todo tipo de público. Y la información que presentan sí es científica, pero con fines de divulgación, con fines de darla a conocer porque a lo mejor es de importancia para la población en general. Entonces, estos serían los 3 tipos de textos científicos que vamos a encontrar. Dentro de ellos todavía vamos a ver también que estos pueden ser revistas, pueden ser libros, pueden ser folletos, pueden ser muchas cosas. Características. Y ya también justamente en el tema de análisis de textos, veíamos justamente que lo que pretendemos analizar o examinar en un análisis, pues son las características de este texto. Y concretamente hablábamos de las características de estructura y de las características de contenido. Las características de estructura, recuerden que habíamos dicho que también las llamamos características de forma, que de alguna manera son fácilmente identificables, las podemos percibir de una manera más sencilla, aún sin leer el texto. O la gran mayoría de ellas así podemos percibirlas, aunque hay otras que necesariamente, bueno, vamos a irlas identificando a partir de la lectura de. ¿Ok? Y también tenemos las características de contenido, que también solemos llamarles características de fondo. Y estas solamente las vamos a identificar leyendo el texto. No hay otra manera. ¿Bien? Entonces, bueno, todo análisis va a considerar estos 2 tipos de características. Las características de estructura o de forma y las características de contenido o de fondo. Vamos a empezar por las primeras, las características de estructura. Exactamente a qué le llamamos estructura. Una estructura es como el esqueleto del texto, el cómo está compuesto, cómo está formado. Y en este caso, los textos expositivos organizan su contenido en 3 grandes bloques: introducción, desarrollo y conclusiones. Bien, algo que si recuerdan habíamos visto también en el informe y lo habíamos visto también en la reseña porque decíamos que eran textos expositivos. ¿Recuerdan? Y que por ser textos expositivos adoptaban esta estructura, es decir, tenían que contener estos elementos. Bien, además de estos elementos, algunos de ellos suelen incluir un índice, no en todos los casos, está dependiendo el subtipo de texto científico. Las referencias, la mayoría de ellos va a llevar referencias, tal vez índice no, tal vez glosario tampoco, pero las referencias sí o sí, la mayoría de este tipo de textos las va a incluir. Bien, vamos a las características de contenido, que decíamos son también las que conocemos como características de forma. ¿Qué es lo que vamos a analizar en el contenido? ¿Qué es lo que pretendemos examinar? Los textos científicos se caracterizan por dar una explicación precisa y objetiva, es decir, muy concreta y muy imparcial, por utilizar un lenguaje formal. Y esto nos lleva a la propiedad y corrección a la hora de escribir, es decir, se tiene mucho cuidado en el manejo del lenguaje, aplicación de reglas gramaticales. ¿Recuerdan? Esto lo hemos venido repitiendo hasta el cansancio, pero las reglas gramaticales son importantes y se refieren, decíamos, a ortografía, a puntuación, a sintaxis, a concordancia gramatical, todo lo que tenga que ver con el manejo correcto del lenguaje. Utilizan un lenguaje denotativo.
Denotativo quiere decir que solamente va a tener un significado dentro del texto. Es decir, un lenguaje que no se presta a ambigüedades. Se utilizan mucho tecnicismos. Recordemos, tecnicismos, un tema que vimos el semestre pasado y que tiene que ver con palabras que son utilizadas dentro de un área de la ciencia en particular. Además de tecnicismos, suele haber neologismos. Neo, nuevo, logismos, palabras nuevas. Los textos científicos, al ser resultado de la investigación, pues justamente tienen que nombrar hallazgos y al nombrarlos de alguna manera, pues se están creando nuevas palabras. Es decir, surgen los neologismos. Lo vemos en el caso de esta pandemia, por ejemplo. Están surgiendo términos que pues antes ni utilizábamos. Antes ni existían, tan simple el nombre del virus que está afectando actualmente. Entonces, bueno, es un neologismo, es una palabra que surgió con. Entonces, bueno. ¿Qué debe incluir el análisis? Recuerden, concretamente estamos hablando del análisis de textos expositivos o científicos. ¿Sale? Otra vez reitero, el análisis o el qué debe incluir el análisis dependerá del tipo de texto que estemos analizando. Entonces, concretamente, en este tipo de textos, nuestro análisis debe incluir una introducción, un desarrollo y conclusiones, porque forman parte de la estructura, forman parte del esqueleto o del contenido que debe llevar este tipo de textos. Bien, vámonos por partes. ¿Qué vamos a meter en cada cual? En la introducción. Recuerden que la introducción es un panorama general que estamos dando a nuestro trabajo. Entonces, en nuestro análisis, este panorama general va a incluir los datos generales de la obra. En pocas palabras, la referencia. El autor, el año de publicación, el nombre de la publicación, las páginas consultadas, etcétera. Todo los datos de la obra que estamos analizando. También el propósito del análisis. Esto es el para qué. ¿Para qué estamos realizando el análisis? Información del autor. Al igual que lo hicimos con la reseña, también vamos a buscar información acerca del autor del texto que pretendemos analizar. Vámonos a la parte del desarrollo. Vamos a hablar del subtipo de texto que estamos analizando. Sí, ya sabemos que es un texto científico o expositivo, pero cuando hablamos de subtipo, hablamos de si es un texto científico de divulgación, si es especializado o si es didáctico. Recuerden que esto tiene que ver con el público al cual va dirigido y lo acabamos de mencionar hace un momento. El número de páginas. ¿Cuántas páginas integran el texto que estamos analizando? Los elementos que componen la obra. Los elementos que componen la obra, otra vez, que si está formado por bloques, por capítulos, por cómo está estructurado. A eso nos referimos con los elementos que componen la obra. Y por último, debe incluir también una paráfrasis constructiva. Recuerdan que lo dijimos la vez pasada y lo comentábamos al inicio de la clase de hoy. Decíamos que justamente los pasos que vimos en la sesión pasada eran independientes del tipo de texto que estuviésemos analizando. En todos vamos a realizar paráfrasis. Entonces, en el desarrollo vamos a integrar una paráfrasis constructiva.
Y vamos a analizar también el estilo y los recursos del autor. De esto ya hablaremos más adelante en lo que será la siguiente clase, que juntos hagamos nuestro análisis. De momento solamente estamos viendo el qué debe incluir. Vamos a la parte de conclusiones, el tercer elemento. Si se logró el propósito comunicativo. Recuerden que el propósito comunicativo es referencial, pretende informar, pretende darnos a conocer información. Entonces nosotros vamos a evaluar dentro del análisis si se cumplió ese propósito comunicativo. Y vamos a hacer comentarios personales acerca del texto. Repito, ahorita solamente estamos viendo los elementos que debe incluir nuestro análisis. En la siguiente clase iremos desarrollando el paso a paso juntos para que no se me pierdan. Bueno, ahora viene el ejercicio como tal. Sí, lo vamos a hacer juntos en la siguiente clase, pero de entrada hay cosas que sí pueden hacer para irle avanzando. ¿Sale? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que sí pueden irle avanzando? En lo que ya saben hacer. Entonces, bueno, un aviso importante, quiero que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a regresarnos a esta parte, en que decíamos que vamos a realizar el ejercicio juntos la próxima clase. Esa va a ser nuestra primera pregunta del cuestionario de asistencia. ¿Cómo vamos a realizar el análisis de texto? Y la respuesta va a ser, la vamos a realizar todos juntos. Para no perdernos, nos vamos a ir guiando paso a paso. ¿Sale? Entonces, esa es la primera pregunta del cuestionario de asistencia. Entonces, bueno, decíamos que ahorita le van a ir avanzando con cosas que sí pueden hacer. Y tiene que ver con la actividad que me van a entregar a más tardar el domingo 28 de marzo, antes de irnos de vacaciones. Ok. Segunda pregunta del cuestionario de asistencia. Un aviso importante. Vamos a trabajar dos tipos, bueno, no dos tipos. Vamos a trabajar dos títulos. Y a algunos se les asignará un texto, un título, y a otros se les asignará otro. ¿De qué va a depender? De si estás entrando o no a las sesiones de Meet. ¿Sale? Si estás entrando a las sesiones de Meet, concretamente a la de la próxima semana, del miércoles o jueves de la próxima semana, según les corresponda a cada grupo, si entras, te va a tocar el ejercicio que vamos a ir desarrollando juntos. Si no entras, si ves la sesión grabada, si la ves de manera diferida en YouTube, entonces te va a tocar otro tipo de texto y únicamente te vas a ir guiando en los pasos, pero ya no vas a tener esa ventaja de que lo hagamos juntos. ¿Sale? Entonces, la segunda pregunta de cuestionario. ¿Qué texto te va a tocar? Y la respuesta es, si entras a la sesión virtual por mí, a las dos sesiones, porque van a ser dos sesiones en las que vamos a estar trabajando. Si entras a esas dos sesiones, te corresponderá la opción 1, que el título es Las espinas del coronavirus están cubiertas de azúcar. ¿Sale? Esa es la opción que van a trabajar o que vamos a trabajar aquí en Meet, en las sesiones presenciales en Meet. Si lo ven la clase de manera diferida porque dicen que no pueden entrar por la razón que sea, entonces les va a corresponder la opción 2, que es las mordeduras de gato producen depresión en los humanos. ¿Sale? Entonces, pregunta
Repito, segunda pregunta del cuestionario. ¿Qué texto te va a tocar trabajar? Pues dependiendo, si entras a las sesiones virtuales, te tocará la opción 1, que habla sobre el coronavirus. Si no entras a las 2 sesiones de Meet y ves la clase por YouTube, cuando nos toca reunirnos, repito, solo cuando nos toca reunirnos, entonces te va a tocar la opción 2, que es las mordeduras de gato. ¿Sale? Entonces, así quedamos. Va a haber una ventaja, tómelo en cuenta. Va a haber una ventaja. Si entran, se va a facilitar el ejercicio, porque lo vamos a hacer todos juntos. Nos vamos a apoyar entre todos. Si no entran a las sesiones de Meet, lo van a tener que hacer por su cuenta. Y sí, se van a poder ir guiando con las sesiones grabadas, pero no es lo mismo. Lo van a tener que realizar solitos. ¿Ok? Entonces, váyanse organizando, váyanse programando porque les conviene entrar a las sesiones de Meet. Además de que estamos pasando asistencia. Ok, vamos a ir viendo de entre lo que tienen que hacer, que se entrega para el próximo domingo, a más tardar el domingo 28. Da un vistazo rápido a cada una de las páginas que integran el texto y registra en tu libreta. ¿Se acuerdan algo así como lo mismo que vimos en la reseña? Y vámonos al texto. Vamos a empezar con la opción 1. Entonces revisamos cuántas hojas tiene y vemos que solamente tiene 2 hojas. Si contamos por páginas, entonces tiene 1, 2, 3 páginas. Este pedacito no cuenta porque solamente les puse la liga para que sepan dónde localizar el artículo original. Entonces, contamos número de páginas. Aunque no vengan numeradas las páginas, sabemos contar. ¿Sale? Lo mismo hacemos con el otro texto si es que no pensamos entrar a las sesiones de Meet, pues también hacemos exactamente lo mismo. Entonces podemos ver que aquí tiene toda la información, tiene la referencia. No tiene páginas, pero podemos contar. Vamos a ver cómo está integrado. Vemos que no, por lo menos no están rotuladas las partes de introducción, desarrollo, conclusiones, en ninguna de las dos opciones, pero que sí tiene una parte de referencias. ¿Se fijan? Las dos. Traté de que fueran muy iguales las opciones y que lo único que cambiara el tema. Ok. Lo anotamos, todo eso. ¿Ok? Paso número 2. Da un vistazo rápido al contenido y localiza el autor de la investigación y el nombre de la revista. ¿Ok? El autor no es este que viene al inicio. ¿Sale? Eso no es el autor. El autor lo vamos a localizar dentro del texto. Miren. Vamos a marcar. Vamos a revisar de rapidito. No estamos leyendo, estamos aplicando la estrategia ojear sin H, que significa darle échale un ojito, échale una miradita, y ojear pasa las hojas. Ok, entonces vamos revisando rápidamente el contenido para localizar nombres de la revista y del autor o del investigador que realizó el estudio. Ok, y aquí localizamos, por ejemplo, ¿sale? Ahí está el investigador. Y aquí nos dice que salió publicado en esta revista. Nos vamos a la opción 2. Buscamos rápidamente. Vean, no estoy leyendo, simplemente estoy revisando rápidamente y ya localicé también al autor. No se quiso marcar. Y también aparece la revista.
¿Ok? Entonces ya hicimos el paso 2. Esto sí lo van a hacer. No hay mayor complejidad. Paso 3. Vamos a investigar acerca del autor y vamos a tomar notas en la libreta. Nos vamos a ir al internet a buscar qué encontramos acerca del autor. A diferencia de lo que estuvimos trabajando la clase pasada de Amado Nervo y de lo que están haciendo en Vida y Obra con Virginia Woolf y Rosalía de Castro, aquí lo que nos interesa no es el chisme. Es importante que vayan tomando nota porque decíamos, nos vamos a ir ayudando entre todos y entonces van a ir participando con la información que hayan encontrado y esa participación les va a hacer ganar décimas. ¿Qué información vamos a buscar acerca del autor? ¿Qué nos interesa saber? Decíamos, aquí no es el chisme. El chisme no es lo que nos interesa. Nos interesa saber quién es. ¿Sale? Nombre completo. ¿Cuál es la formación profesional que tiene? ¿Es médico, es químico, es biólogo, es arquitecto? ¿Qué es? ¿Qué tipo de investigaciones ha realizado? ¿Ha realizado más investigaciones o esta es la única en la que ha participado? Si ha realizado en más investigaciones, ¿en cuáles? ¿Sobre qué temas? Más que cuáles, nos interesa saber sobre qué temas, para ver si va sobre una misma línea de investigación o va dando brincos. Un día investigas una cosa, mañana investigas sobre otra totalmente diferente, para el mes que entra algo totalmente diferente a esas dos opciones, o bien lleva una secuencia y va sobre la misma temática. Otro punto que nos interesa es sus participaciones han sido como líder del proyecto o como apoyo. Generalmente en la investigación científica no se trabaja de manera individual, se trabaja en equipo. Generalmente es así. Pero una cosa es formar parte del equipo y otra cosa es ser líder. Generalmente los líderes de la investigación son los que tienen más experiencia. Y también saber a qué se dedica actualmente. ¿Ok? Porque puede que solamente haya realizado una investigación y de ahí jamás volvió a participar en otra. Es más, a lo mejor actualmente se dedica a vender hamburguesas o a manejar un taxi. No lo sabemos. Entonces, todo esto influye porque después vamos a, como parte del análisis, vamos a valorar qué tan creíble, qué tanta confiabilidad tiene la información que nos proporciona este autor. Qué tanto le podemos creer y qué tanto no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces decíamos, ya localizamos quién fue el autor. Ay, Dios. Ya localizamos. Y en este caso vamos a empezar con la primera. No sé qué es Romy Amaro. Nos vamos al internet. Y buscamos Romy Amaro. Y nos aparecen muchos nombres de Romy Amaro. ¿Será la que buscamos? Habría que ver. Por ejemplo, acá, en esta parte de aquí, nos dice que es profesora catedrática en la Universidad de San Diego. Ay, me mandó otra página. Ok, en la Universidad de San Diego. ¿De acuerdo? ¿Será la que necesitamos? No sabemos. Vamos a ver acá. Nos habla que la investigación fue realizada por un equipo de investigadores del Departamento de Química y Bioquímica en la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos. Luego entonces, Universidad de California, San Diego, sí. ¿Que es catedrática de Química y Bioquímica? Sí, entonces sí es la que buscamos. Y entonces nos vamos a ir a abrir
todas estas páginas y solamente a corroborar que sea la Romy Amaro que buscamos. Al parecer sí. Sí, nos podemos ir guiando por la foto y por los datos que les decía. Sí, sí, sí y sí. Hasta ahorita, todas las páginas que abrimos es un sí. Todas nos da información sobre Romy Amaro. Esto lo hacemos para ver que no estamos localizando un homónimo. Ok, entonces prácticamente todo lo que encontramos en esta primera búsqueda es de la Romy Amaro que buscamos. Si nos vamos a las páginas de acá abajo, la 2, la 3, la 4 y la 5, nos sigue apareciendo información de ella. Entonces no hay, pero que valga, tenemos información para aventar para arriba. Entonces, bueno, ahora, el paso 4. Investiga acerca de la revista y toma nota en tu libreta. Ok, investiga acerca de la revista. Vámonos otra vez. Aquí tenemos el nombre de la revista. Nos vamos al internet y buscamos la revista. Y lo mismo que con Romy Amaro, toda la información que tenemos en esta primera búsqueda habla de esa revista. Vámonos a la página 4 de los numeritos que aparecen acá abajo y nos sigue apareciendo. Entonces tenemos muchísima materia para poder sacar información. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que nos interesa concretamente saber acerca de la revista? Igual, nos va a servir para ganar décimas en participación. Recuerden que nos vamos a estar apoyando entre todos para realizar el análisis. Primero, nos interesa saber si la revista es nacional o extranjera. Es decir, ¿es una revista mexicana o pertenece a algún otro país? ¿Tiene presencia local o internacional? Es decir, ¿es conocida solamente en su país de origen o se conoce en muchos otros países más? ¿Sobre qué áreas publica? Obviamente va a publicar sobre áreas de la ciencia, pero las revistas se van especializando en ciertas áreas. Eso vamos a investigar. ¿Cuáles son las áreas que publica? ¿Con qué periodicidad lo hace? ¿Publica cada semana? ¿Cada 15 días? ¿Cada mes? ¿Cada 6 meses? ¿Es bimestral? ¿Cada cuándo publica? Una característica que tienen las revistas científicas es que son publicaciones periódicas, es decir, que se publican con determinada periodicidad. A lo mejor son mensuales o bimestrales, o semestrales, o anuales, ¿o qué? Va a haber una cierta periodicidad para que nosotros sabemos cuándo se va a estar publicando. ¿Ok? Otro, ¿qué requisitos pide para publicar? O sea, cualquier persona que quiera publicar en esa revista, ¿lo puede hacer? ¿O se pide algún requisito en particular? Generalmente cuando son revistas científicas, revistas especializadas, no publica cualquier hijo de vecino. Piden criterios muy específicos para poder publicar. Otro punto, se encuentra indexada ¿en dónde? Indexada quiere decir como si está incluida en algún directorio que facilite su localización. Hagan de cuenta, no sé si les tocó conocer a ustedes
la sección amarilla o el directorio blanco, las páginas blancas de Telmex en su momento, que eran libros enormes donde se publicaban todos los números telefónicos de las personas. Aparecía nombre, apellidos, domicilio y teléfono. En la revista sucede lo mismo. Generalmente, entre más prestigio tengan, van a pertenecer a directorios específicos que facilitan su búsqueda, porque la gente que no sabe de la existencia de esa revista, lo primero que va a hacer es localizar un directorio. Por ejemplo, un directorio de área médica, un directorio de área biológica, un directorio de ciencias de la educación. Y entonces ahí va a aparecer, ok, en esta área publican tal, tal, tal y tal revista. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, ¿qué revistas conocen de su área? De enfermería, de químicos, de prótesis dental, de clínicos. ¿Qué revistas conocen? No, pues ninguna. Y es lógico porque van comenzando. Ok, ¿cómo podrían saber qué revistas publican dentro de su área? Pues yendo precisamente a un directorio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso es importante. ¿Se encuentra indexada? ¿Dónde? Es decir, está agrupada en algún directorio. ¿En cuál? Paso 5. Para realizar el análisis de cualquier texto es necesario conocer su contenido. ¿Se acuerdan? Características de forma, cómo está integrado, y características de contenido. La información que incluye, la información que nos está presentando. Luego, entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, tal como lo vimos en la clase pasada, es hacer una paráfrasis mecánica. Lo que hacemos siempre con los textos teóricos es lo que hicimos como ejercicio de la clase pasada con el poema de En Paz. Intercambiar ciertas palabras por sinónimos. Eso es una paráfrasis mecánica. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre en todos los textos. Cambiar las palabras que no conocemos por sinónimos que sí conozcamos, que sean más fáciles para nosotros. Y eso es a lo que llamamos paráfrasis mecánica. ¿Sale? Ok, aquí los tendría que haber dejado que lo hicieran solos, que remarcaran ustedes sus círculos rojos y azules. ¿Por qué rojos y azules? Porque ahora vamos a incluir otros términos. El rojo lo estamos empleando para vocabulario desconocido, pero es vocabulario común, ¿sí? Palabras que a lo mejor no conocemos, pero que forman parte de la cotidianeidad, que estamos obligados a conocer. Siempre las resaltamos en rojo. Pero decíamos que los textos científicos se caracterizan porque utilizan tecnicismos, palabras propias del área científica a la cual pertenecen. Y en este caso, por eso ven que ahorita estamos marcando círculos a dos colores, rojo y azul. Rojo para vocabulario desconocido habitual, que estamos obligados a conocer, y círculos azules para tecnicismos, palabras que no estamos obligados a conocer, pero con el fin de poder comprender el contenido del texto, pues vamos a tener que investigar. Entonces, para que no me chamaquen, les ayude marcando círculos rojos y círculos azules. ¿Por qué? Porque si los dejaba libres de, a ver, márcalo tú, me iban a cuentear con que todo lo conocen. Entonces, no se trata de eso. Eso está tanto para la opción 1 como para la opción 2. En cualquiera de los dos textos, cualquiera de las dos opciones, marqué vocabulario desconocido habitual y marqué tecnicismo. ¿Sale? Entonces, nuestro primer paso es la paráfrasis mecánica. Nuestro segundo paso es el subrayado de ideas principales.
Y nuestro texto luciría así ya trabajado. Estamos hablando del texto del artículo científico que vamos a trabajar. Recuerden, la opción 1 es para los que van a entrar a clases virtuales en Meet. La opción 2 es para los que dicen que no pueden entrar o que no se pueden conectar y van a ver la clase grabada. Esa será la opción 2. Ok, bueno, entonces el paso 5 es esto, ¿sí? Hacer lo que siempre hacemos. Paráfrasis mecánica y subrayado de ideas principales. El paso 6. Vamos a realizar una paráfrasis constructiva. Ya leímos, ya cambiamos sinónimos. Por lo tanto, ya pudimos comprender el contenido del texto. Y al poder comprender, entonces debo ser capaz de reescribirlo a partir de una interpretación personal. No es un resumen, es una paráfrasis. Voy a explicar con mis propias palabras el contenido del texto. Y más que el contenido total, me voy a basar en mi subrayado. ¿De acuerdo? Entonces, a esto es a lo que le llamamos paráfrasis constructiva. El paso 7. Hay que tomar evidencia fotográfica de cada página trabajada en la libreta. Lo que investigué del autor y de la revista, mi proceso de lectura del artículo que me tocó trabajar y mi paráfrasis constructiva. Son 4 cosas que debe incluir su paso 7. Hay que tomar evidencia fotográfica, una foto por cada página trabajada en la libreta. ¿Sí? Y el paso 8 es integrar toda esa evidencia fotográfica en un mismo archivo. ¿Se fijan? Aquí les puse un ejemplo de una integración de las fotos en un archivo de PowerPoint, pero ya habíamos quedado que podía ser en Word, PowerPoint o PDF. Les voy a pedir como primera opción que sea una foto por hoja o diapositiva. Máximo, eso sería lo ideal, una por cada hoja o diapositiva, dependiendo del tipo de archivo que estemos manejando. Cuando hablamos de hojas nos referimos a Word o a PDF. Cuando hablamos de diapositivas nos referimos a PowerPoint. Máximo van a incluir dos fotos por hoja o diapositiva, no más. ¿Sale? Y en cualquiera de los dos casos, ya sea que pongan una sola foto por hoja o que pongan 2, deberán ocupar el espacio total. ¿Sale? Así como ven que está apareciendo en la foto. Miren, me regreso para que puedan ver que aquí estoy poniendo 2 fotos por diapositiva, pero las estoy ampliando de tal forma que ocupan el espacio total de mi diapositiva. ¿Sale? No me pongan imágenes chiquitas. Otra, si van a meter 2 fotos por hoja, si es que están trabajando en PDF o en Word, por favor manejen las hojas en posición horizontal. ¿Sale? Como si fuera una diapositiva de PowerPoint. Fíjense, no pensé en eso, pero les debía haber agregado un ejemplo, eso lo estoy pensando ahorita, les debía haber agregado un ejemplo de cómo colocar las fotos utilizando una posición horizontal si están utilizando Word o PDF. Tercera pregunta del cuestionario de asistencia.
¿Qué ejemplo se le ocurrió a la maestra para la presentación de las fotos que no incluyo a la hora de explicar la clase? Y es justamente eso, que lo estoy razonando hasta ahorita porque a veces cuando me entregan sus archivos, sí me ponen efectivamente máximo 2 fotos, pero me doy cuenta que están utilizando las hojas en vertical. Y entonces la foto se vuelve muy pequeñita. Es más, yo creo que sí me voy a pasar acá. Trabajarlo en horizontal sería así, ¿vale? Entonces voy a abrir un archivo nuevo. Así es como por default te lo da Word. Me voy a ir a disposición del texto, voy a cambiar la posición o la orientación de la hoja por horizontal y voy a poner mis márgenes en lo mínimo que pueda para colocar, ¿vale? Y voy a colocar fotos. ¿De qué colocaré foto? Déjenme, me paso a la presentación de aquí para tomar una de estas, tomar la doble. Y vean, ¿se fijan? Alguien pudiera cumplir el requisito de poner 2 fotos y algunos de ustedes me las mandan así. Y así no me sirve porque no las puedo ver, no las puedo revisar. Entonces lo que tendría que hacer es utilizar el espacio total. De tal manera que la pueda ver. Calculo que más o menos sean proporcionales. Y ahí están las 2 fotos. ¿Se fijan? No las alargo más porque si las alargo más se ponen feas, pero bueno, igual pudiera ser. ¿Sale? Esa sería una opción. La otra opción sería una foto por página. Y aquí voy a cambiar la orientación. Ok. Listo. ¿Sale? Entonces, bueno, ya sea si estamos utilizando Word, podemos meter así 2 hojas, 2 fotos, perdón, por hoja, en posición horizontal la hoja de Word. ¿Sale? O manejar una foto por hoja, ocupando todo el espacio. ¿Sale? Entonces, olviden la tercera pregunta del cuestionario, tal como se las había dado hace ratito. Entonces, vamos a cambiarla por la pregunta ¿cuál fue el último ejemplo que dio la maestra? ¿Sale? Y la respuesta será, pues justamente cómo colocar la evidencia fotográfica. Listo. Y ahora viene entonces el ejercicio, o más bien la entrega del ejercicio. Ya dijimos que eran 8 pasos. Bien, ahora, entonces tenemos nuestra clase grabada que va a aparecer, ya saben, el lunes a las 7 de la mañana.
Inmediatamente después de ver su clase grabada, se van a resolver su cuestionario de asistencia, que va a traer 3 preguntas. Ya dijimos cuáles son. Y luego nos vamos a resolver nuestra actividad en Schoology, que en este caso sería la actividad 7. Solamente es una en esta semana y ya vimos que es muy simple. Y lo que me van a entregar es un archivo con toda la evidencia fotográfica. Recuerden, una vez más, para que no haya peros, recuerden que para entrar, híjole, es que esto me desespera de estárselo diciendo cada rato, porque si vieran las clases grabadas, si entraran a las sesiones de Meet, esto ya sería cuento viejo. Pero bueno, al entrar siempre nos va a mandar a esta página. Siempre hay que ir a la pestaña cursos. No esperen recordatorios ni ver actividades pendientes. Entramos a la pestaña cursos, concretamente al curso que nos corresponde, y vemos cuál es la actividad vigente. En este caso a mí todavía me aparece las 5. Las 6 a ustedes todavía no les aparece, porque obviamente va a aparecer hasta el lunes, pero bueno, a mí sí. Entonces aquí la vemos y me pide una entrega. Lo que voy a subir es mi archivo, ¿sale? Como siempre, todos los materiales que necesiten se descargan dentro de la página de todo, donde dice aquí, descarga de aquí. De aquí descargamos un material, de aquí descargamos otro material. De acá descargamos las opciones del texto, dependiendo si pensamos entrar a Meet o si por alguna razón no podemos, vamos a descargar el texto que nos corresponde. Opción 1 y opción 2. ¿Sale? Y de todas maneras, aquí están incluidos al final como archivos adjuntos todos los materiales que necesitan. Además de eso, recuerden que también se los incluyo en Claro. ¿Sale? Entonces, bueno. Otra cosa que les voy a pedir. En su libreta van a copiar el guión de análisis. Este guión de análisis, vean, es esta hojita y la van a, ya sea que la impriman y la peguen en su libreta o que la copien a mano en su libreta. Yo me iría por la segunda opción, porque a lo mejor los espacios van a ser muy pequeñitos. Esto lo necesito que ya lo traigan para la próxima clase de Meet. No llenarlo, solamente es imprimirlo y pegarlo o copiarlo a mano, para que podamos ir resolviendo el ejercicio aquí en clase. ¿Ok? Ese archivo es este y también está incluido ahí. Que nos va guiando en el paso a paso que vamos a seguir para realizar el análisis, pero bueno, no lo van a llenar porque lo vamos a realizar aquí juntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya se lo traen listo. Y bueno, ya saben, vamos a tener, con el fin de poderlos ayudar a mejorar calificaciones, el espacio para participar. ¿Participar sobre qué? Pues ya lo habíamos dicho, sobre lo que investigaron acerca del autor y de la revista. ¿Sale? Entonces, bueno, pues por hoy es todo. Por mi parte es todo. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. ¿De acuerdo? La recomendación de siempre, no dejen la actividad hasta el último día. Si yo les contara cómo van ahorita las vistas de clase y cómo van las entregas, es un drama. Pero bueno, entonces no lo dejen hasta el último momento, ¿va? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós.